Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva clase de Palabra de Fe. Estamos aquí otra vez, encontrándonos con algo para mí muy especial y muy bonito, y es que estamos llegando a la clase número 8 de este segundo nivel del discipulado, lo que quiere decir de que estamos llegando a la mitad del segundo nivel. Para quienes ya hicieron todo el primer nivel y que van en secuencia con el segundo, pues ya están más cerca de tener el segundo certificado. Quienes apenas se han incorporado a las clases recientemente, pues pueden ver todo el primer nivel y reclamar el certificado cuando haya sido esto posible. Por aquí tenemos algunos saluditos de Mari Castillo, de Sandra desde Argentina, María de México, lo mismo que Dylan. Madeleine no recuerdo desde dónde nos ha saludado antes. Luceli
que es la esposa de don Ángel, mi suegro. Mi madre también está por aquí reportándose. Bueno, y Estrella también desde Toluca, creo que es que está ella, en México. Bueno, seguimos recuperándonos, mejorándonos de salud, viendo precisamente la manifestación de la sanidad de Dios en nosotros, cada día avanzando, tanto mi esposa como yo, creyendo en la palabra. Precisamente no se trata de que no nos enfermemos, se trata de que cuando nos enfermamos tenemos las herramientas suficientes en la gracia de Dios para sobreponernos a estas situaciones. Desde Puerto Rico, dice Madeleine, que nos saluda. Bueno, entonces, hemos venido hablando de sanidad, hablamos el martes pasado, acerca de cómo la sanidad hace parte del proceso de redención, de la expiación que recibimos a través de Cristo. Y hoy pues vamos a mirar algunas de las razones, algunos de los motivos, puede que hayan otras 50 o 60 razones, no sé, por las cuales no se recibe la sanidad o situaciones que obstaculizan la sanidad. Pero hoy pues vamos a mirar solo algunas. Como se los he dicho en otras oportunidades, yo no tengo la palabra final de nada, es la palabra de Dios la que tiene la palabra final como tal. Nunca vamos a tener el conocimiento perfecto de las Escrituras, será algo que tendremos, pero ya cuando estemos en la eternidad con Cristo, que haya todo conocimiento será perfecto, pero por ahora pues caminamos en lo que vamos recibiendo revelación. Y entonces algunos dirán, no, pero es que hay otras razones que pueden obstaculizar la sanidad. Bueno, vuelvo y les digo, pueden haber muchas más, pero al menos hoy vamos a trabajar sobre las que conocemos hasta este momento. Bueno, por aquí nos saluda también Andrés David, el hombre de Cartagena, de la costa atlántica colombiana. Entonces, oremos para darle inicio a esta clase, para que podamos recibir lo que Dios a través de su palabra tiene hoy para nosotros. Perdón, pues ya disculparán, ya ustedes conocen que hemos estado un poquito afectados de la salud, pero seguimos para adelante. Oremos y damos inicio a la clase del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias en este momento. Como siempre, entramos a tu presencia con acciones de gracias. Entramos de ese modo porque sabemos, Señor, que delante de ti ya están respondidas las peticiones que te presentamos. En este momento, Señor, no queremos entregarte ninguna petición, sino simplemente darte gracias por tu palabra, por el precioso regalo que es ella, porque siempre somos nutridos y alimentados por tu preciosa palabra, que es ese maná que tú has dejado para que permanentemente nos podamos alimentar de ella. Gracias por esta noche, gracias por las personas que nos ven, gracias por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que los bendigas, que les ilumines, Señor, su mente, su corazón, que les bendigas en todas las áreas de su vida, a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel emocional, en cada área de sus vidas, Señor, que tú te manifiestes para ellos. Y que el conocimiento que ellos reciben en su vida a través de estas clases sea motivación para ellos multiplicarlo con otras personas que también necesiten escuchar y recibir de ti. Quedamos, Señor, en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Valeria, qué bueno Valeria verla ahí conectada otra vez. Bueno, entonces, como les venía diciendo, Amparito también que se acaba de conectar. Como les venía diciendo, hablamos el martes acerca de la sanidad, de cómo hace parte del paquete, el paquete o el combo de cosas que Dios nos ha entregado a través de la redención, a través de la expiación, el sacrificio expiatorio de Cristo, por nuestras culpas y por nuestros pecados, que fue Él quien cargó con todo eso. Itzel y Tatiana desde México, está toda la banda mexicana y conectada, qué bueno. Y precisamente por eso
Sabemos de que la sanidad no es algo que se pida, la sanidad no se pide, la sanidad se disfruta, la sanidad se recibe, y si es necesario se reclama, pero aquí es donde uno tiene algunas diferencias con algunas personas que dicen, no, es que lo que ustedes hacen es exigirle a Dios. No, a Dios no se le exige de ninguna manera. Al que se le exige es al otro, al enemigo, que quiere venir a robarnos la bendición de la sanidad, o la bendición en cualquier otra área de nuestra vida. Pero específicamente lo que estamos hablando hoy, que es la sanidad, el enemigo quiere venir a robarla, y es a él a quien nosotros le exigimos que, como esto es un derecho legal que Cristo ganó por nosotros, Él tiene que retroceder y permitirnos que nosotros disfrutemos de esto. Él no tiene ningún derecho legal sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros le reclamamos es a Él. Las declaratorias de la palabra no son contra Dios, son precisamente valiéndonos de la autoridad que Dios nos ha dado. Nosotros declaramos la palabra de sanidad sobre nuestras vidas y en contra del enemigo. ¿Qué le recordamos al enemigo? Le recordamos, por ejemplo, esto, lo que está en Isaías 53, que ya hemos hablado de esta palabra antes. Isaías 53, del 4 al 5, que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones. Esto está en pasado. Esto no es algo que yo le pido, Cristo, ven para que mueras por mis transgresiones. No, Él ya murió por mis transgresiones en la cruz hace más de 2000 años. Molido por nuestras iniquidades. Padre, envía a Cristo para que sea maltratado por mis iniquidades. No, esto ya sucedió. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Esto es tanto en la paz en el sentido eterno, en esa alianza, en ese pacto de paz que hizo el hombre, que por eso Jesús se presentaba como el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque Él es el ser humano por excelencia que nos representa a nosotros delante del Padre. Entonces Él hace esa alianza con el Padre, y al haber ese pacto nuevo ya ahora hay paz entre Dios y los hombres. Recuerden que por eso en Lucas es que los ángeles, cuando se presentan a los pastores, les dicen, permítanme, recuerdo el pasaje en Lucas, donde los pastorcitos son sorprendidos por la presencia de los ángeles, y los ángeles le dicen: paz y buena voluntad. Ya recordé el texto, no tengo que buscarlo. Dice: paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Por qué paz y buena voluntad? Porque antes había enemistad entre Dios y los hombres. En ese momento, aunque no había sido consumada la obra de Cristo, porque apenas era un bebé, ya Dios estaba manifestando que había deseo de paz para con el ser humano. A esto se refiere: el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, sobre Cristo, y por sus heridas hemos sido, en tiempo pasado, hemos sido curados. Así que la sanidad no es algo que se pida, la sanidad es algo que se recibe y que se disfruta en Cristo. Así que, por ejemplo, y eso a mí, mi esposa me dice que no me preocupe tanto por las cosas que a veces la gente publica en Facebook, pero es que de verdad que me entristece por un lado, y por otro lado me molesta, porque eso es resultado de la religiosidad. La gente que en los grupos, en cantidades de grupos, oren para que Dios me sane de tal cosa, pero es que la palabra me dice que ya Cristo nos ha sanado. Lo que debe hacer es darle gracias, como lo hemos hecho nosotros toda esta semana, que hemos estado un poco convalecientes, darle gracias a Dios por su sanidad en nuestras vidas. Entonces la gente dice: pero entonces ustedes están locos, eso es una mentira. Si ustedes están tosiendo, si han tenido fiebre, si han estado así, no. Es que una cosa es lo que mi cuerpo dice y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Una cosa es la realidad del mundo, la realidad del mundo físico, y otra cosa es la verdad de Dios que está en la palabra y está en las escrituras. Así que si lo vemos de esa manera, la realidad del mundo físico siempre se va a querer contraponer a la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos firmes en la palabra, llamando las cosas que no son como si fueran. Es decir, lo que no vemos en el plano físico, llamarlo pero de la forma en la que la palabra de Dios dice que es en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual dice que nosotros ya hemos sido sanados.
Entonces ahí es donde una persona que tiene una afección cualquiera en su cuerpo, o sea, una enfermedad transitoria o una enfermedad terminal, debe de pararse en la palabra de Dios y decir, por sus heridas yo he sido sanado. Así se mire en el espejo y se vea cada vez más amarillo, cada vez más ojeroso, más decrépito, cada vez tosa más, no importa. No importa lo que digan, lo que diga el propio cuerpo, no importa lo que digan los médicos, importa lo que dice la palabra de Dios. Y cuando uno es firme en las convicciones, cuando uno se para realmente en lo que dice la palabra de Dios, esos síntomas empiezan a retroceder y la palabra de Dios empieza a hacerse vida en la vida de uno, de tal manera que empieza a mostrarse lo que estaba en el mundo espiritual, empieza a mostrarse en la realidad física, en nuestro ser y en todo nuestro cuerpo. De hecho, bueno, permítame hago un paréntesis para saludar por aquí a Miriam Guarín, que nos saluda, a Carlos Linares desde El Salvador, qué bueno Carlos, bueno, es Stephanie que se comunica desde el perfil del papá y nos saluda, desde hacía días no la había conectadita, y la pastora Yasmín desde el perfil del pastor Didier. De hecho, el día de ayer la publicación que hacíamos era referente también en el libro de los Salmos, que dice que él envió su palabra y nos sanó. Pero ¿cómo que envió su palabra? ¿Qué palabra fue la que él envió? El Evangelio de Juan nos identifica a Cristo como el verbo de Dios. ¿Y qué es el verbo? Es la palabra de Dios hecha realidad. Cristo es la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre. Es el último mensaje y el definitivo mensaje de Dios para los seres humanos. Es Cristo mismo, es encarnada, Cristo es la encarnación de la palabra de Dios. Dios envió a su palabra, envió a Cristo y nos sanó. Es algo que ya está en pasado. Lo que debemos de hacer es, como les decía ahora, pararnos en esa promesa. Es más, no es una promesa, es un hecho. En la palabra encontramos pactos, promesas y hechos. En este caso, la sanidad no es una promesa, no es algo que Dios diga que va a hacer, es algo que ya fue consumado, ya fue realizado para nosotros. Por eso es tan importante que cuando nosotros cantemos alabanzas a Dios, esas alabanzas estén en la misma dirección de la palabra. No podemos estar alabando a Dios de un modo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, quienes estuvieron en el tiempo de alabanza y adoración, no sé si recuerdan que, por ejemplo, la canción Hosana de Marco Barrientos dice, levantamos un clamor por sanidad y redención, pero yo cambio la letra de la canción y digo, levantamos un clamor en sanidad y redención. Nosotros no pedimos por sanidad y por redención. ¿Por qué? Porque es que la redención ya sucedió. Es lo que les decía ahora, no podemos pedirle a Dios que envíe a Cristo a morir por mí. La redención ya es algo que fue hecho, entonces no es clamar por redención, clamamos es decir, bajo los efectos de la redención y de la sanidad. Más adelante la misma canción dice, permítame me acuerdo, dice, ármanos con tu valor. Yo cambio también la letra de la canción y digo, armados con tu valor, porque es que ya Cristo nos ha provisto todas las herramientas, todas las armas suficientes para nosotros vivir nuestra vida cristiana. Entonces no es pedirle a Dios que nos arme, ya estamos armados con el valor de Él, con las herramientas que Él nos ha provisto. De igual modo, la canción Creo en ti, que también la canté en esa oportunidad, la versión original dice, creo en ti y en lo que harás en mí. Pero resulta que la obra de Cristo ya fue consumada, ya estuvo terminada, ya Él dijo, terminé mi obra cuando Él estaba en la cruz. Por lo tanto, yo cambio la letra de la canción y digo, creo en ti y en lo que has hecho en mí, porque la obra de Cristo ya pasó, ya está. Lo que tenemos que hacer es disfrutarla y vivir en ella. Entonces, lo que es necesario que miremos hoy es, listo, está esta realidad que es la sanidad, es algo que ya está establecido para nosotros, pero entonces, ¿por qué no se manifiesta en las vidas de algunas personas? Porque podrá decir usted, en mi vida o en las vidas de algunos familiares, perdón, no he visto esa manifestación. A ver qué dice por aquí. Mi madre dice, importa en lo que yo creo de la identidad en Cristo, exacto. Bueno, la pastora Yasmín dice amén, me imagino que lo que está hablando de la alabanza. Y mi esposa dice lo que pasa en mi cuerpo, en físico y cómo tomamos en nuestras vidas espirituales, fortalecidos, exacto. Fortalecidos en la palabra de Dios.
Entonces, ¿por qué la sanidad no se ve manifestada si es algo que ya está hecho, ya está dado para nosotros? Es lo que quiero que empecemos a analizar hoy. Así que una de las razones para ir entrando en materia es la ignorancia. La ignorancia. Así que quiero que vayamos a Romanos, capítulo 10, versículos del 13 al 15. Romanos 10, del 13 al 15. El tema de la alabanza es muy importante. Como dice Jesús, miren lo que oyen. Pero ¿cómo así? Lo que se oye no se mira, se escucha. Sí, pero mire, fíjese en lo que se escucha. Cuando ustedes escuchen alabanza, miren realmente qué es lo que le están transmitiendo a usted esas canciones de alabanza. Si son canciones que están bajo el antiguo pacto, o si son canciones que no se están apropiando de las cosas del nuevo pacto, son canciones que o deben de ser desechadas o deben de ser cambiada la letra en el caso de los grupos de alabanza de las iglesias. Yo cuando he dirigido grupos de alabanza lo que he hecho es sentarme a mirar las canciones, letra de canción, mirar canción por canción todas las letras, y si es necesario empezar a modificar y darme la tarea de hacer que se aterrice a la palabra de Dios las canciones. Pero no podemos cantar una canción porque está de moda simplemente sin que esa canción sea direccionada realmente por contenido doctrinal, porque si no pues terminamos en una cristianoteca donde cantamos cualquier cosa sin pensar simplemente y no estamos siendo edificados por la palabra de Dios cantada, que es lo que deben de ser realmente las alabanzas a Dios. Exacto, Tatiana, de eso precisamente se trata. De eso precisamente se trata. Tanto él, bueno, Tatiana, para los que pronto no están leyendo los comentarios, dice que hay un sobrinito que nació ciego y que si lo que tiene que hacer es orar en presente y dar gracias por su vista como si ya lo hubiera recuperado. Exactamente de eso se trata la sanidad. Así es. Y la idea es de que la familia toda se una en esto, en el mismo sentir. De hecho, ya vamos a hablar también acerca de la importancia que tienen las personas a nuestro alrededor, pero vamos por pasos. Si quiere, Tatiana, hablamos más por interno acerca del tema de la sanidad del niño. Entonces, por ignorancia, Romanos 10, del 13 al 15. Dice, porque esto es lo que dice: todos los que invocan el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Aquí salvación no es la palabra soso de la que hablamos el martes pasado, sino que es la palabra sotería, que quiere decir ser librado de algo, como cuando uno está, no sé, en el paradero de los buses esperando que pase el transporte, y pasa un vehículo y salpica agua y le cayó el de enseguida y a uno no. Y en ese caso yo fui librado de ser emparamado en esa ocasión, ¿cierto? Aquí salvación es eso, es ser librado de algo desastroso, de algo que pudo haber acabado conmigo. Es decir, en este caso se refiere a la salvación en el sentido de ser librado del fuego eterno, de la condenación eterna. Versículo 14 dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿En quién? En Cristo. ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. ¿Y qué tiene que ver esto con sanidad? Todo. Porque la salvación que Dios nos ha provisto y que nos libra precisamente del fuego eterno es la misma salvación, como lo vimos el martes, que nos libra a nosotros también de las enfermedades y que trae sobre nuestra vida sanidad. Entonces aquí empieza a decir el apóstol Pablo, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? Aunque en este caso Pablo nos está hablando de las personas que necesitan recibir el mensaje del evangelio, tenemos que ser conscientes de algo. Y es que desafortunadamente no todo lo que se predica en las iglesias hoy es el evangelio. ¿Por qué? A ver qué dice, te sorprenderá cuando te des cuenta que puede ver más de lo que tú piensas, tus dedos y los ciegos, pero Dios me permitió entender que ellos ven más allá de lo físico. El punto, Dylan, antes de continuar con la explicación que estaba dando, el punto, Dylan, es de que de la manera que sea, la enfermedad nunca es una bendición. La enfermedad está catalogada por la palabra de Dios como una maldición. No podemos abrazarla como una bendición, ¿sí? Si quiere también podemos hablar más del tema por interno.
pero lo que quiero que sepa es de que esto bajo ninguna circunstancia es una bendición. Dios desea que los niños estén en perfecto estado, me refiero a estos niños con las dificultades de visión, igual que todos nosotros. Ese es el deseo de Dios. Pero bueno, lo podemos hablar concretamente por interno si gusta. Entonces, en todas partes no se está predicando evangelio realmente, se está hablando religión, se está hablando castigo, se está hablando conformismo, se está hablando juicio, se está hablando cualquier otra cantidad de cosas menos el evangelio. Y el evangelio es que buenas noticias. De hecho, si me permiten buscar aquí un momento, un pasaje que creo que ya lo hemos hablado anteriormente, que está en Lucas capítulo 4, que es el que nos describe precisamente en qué consiste el evangelio. Y fue lo que Jesús les manifestó en el momento en el que Él se presenta para dar inicio de su ministerio. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Él empieza a leer allí lo que está escrito en el profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. De eso ya hablamos antes. Una buena noticia para un pobre no es solamente que va a ser salvo del fuego eterno, sino también de que, pues aparte de que va a ser salvo de esta situación, pues de que va a ser también provisto en sus necesidades económicas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Esto es lo que Dios desea. Entonces no podemos abrazar este tipo de condiciones y dándole de pronto connotaciones simbólicas, sino que realmente Dios desea esto. Dios desea que nosotros estemos en una condición de sanidad permanente. ¿Que el enemigo va a querer venir a atacarnos con enfermedades? Claro que sí. ¿Que va a querer venir a atacarnos con la maldición? Porque la enfermedad es una maldición. Claro que sí, pero siempre tenemos que ampararnos en la gracia. Y precisamente de eso es de lo que no están hablando en muchas congregaciones hoy en día. No están hablando acerca del Evangelio de Cristo, de las buenas noticias de Cristo para con nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Y de acuerdo a eso, empezar a vivirlo. Lo que quiero dejarles claro en este punto es de que debido a que no se está hablando del Evangelio de Cristo a plenitud y no se le está transmitiendo a las personas el mensaje de que Dios desea que sean sanos, entonces no han creído en Él porque no han oído hablar de Él, de este Cristo que viene a traer sanidad para nosotros. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie? ¿Y cómo les va a anunciar si no son enviados? ¿Por qué? Porque son formados bajo una tradición religiosa, los ministros hoy en día, y bajo esa misma tradición religiosa son enviados a que sigan predicando lo mismo, pero no están siendo formados en el mensaje del evangelio concreto, completo, que es no solo la salvación eterna, sino la sanidad, sino la provisión económica también, la libertad en la parte emocional, en la parte mental. Es decir, el evangelio es integral, es para cada área de nuestra vida. Entonces, al no ser predicado Cristo de ese modo, los oídos no están escuchando esta información, si no están recibiendo esta información, no están creyendo, si no creen no van a experimentar entonces la sanidad en sus vidas. Por eso dice en Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento. Es la falta del conocimiento de Cristo, es la falta del entendimiento de las Escrituras de una manera correcta lo que está haciendo que la gente hoy se pierda y se consuma. De hecho, mañana la enseñanza de la cena, que recuerden que necesitamos tener a la mano el jugo de uva o vino si lo desean, y el pan deben de ser estos dos elementos. O sea, no podemos reemplazar el jugo de uva o el vino por gaseosa, por Coca-Cola, por Sprite o algo así, ni podemos reemplazar el pan por galletas, no. Cada cosa es lo que es, jugo de uva o vino que es extraído de la uva, o el pan. Mañana con esa enseñanza vamos a terminar de redondear muchos conceptos en cuanto a la falta del conocimiento respecto a la sanidad, porque la cena del Señor está directamente relacionada con la sanidad. Y ese desconocimiento está haciendo que muchas personas en las iglesias, en la iglesia de Cristo en general, mueran o carguen toda una vida con una enfermedad porque creen que es la voluntad de Dios,
porque dicen, no, pues si Dios quiere me sana, pero resulta que Dios siempre quiere sanarnos, que fue algo que vimos en la clase pasada, que precisamente nos encontramos con que todos los enfermos que acudieron a Jesús fueron sanados, todos, la palabra de Dios dice todos. Entonces, cuando nos encontramos con estas realidades bíblicas versus las situaciones de la vida cotidiana, nos damos cuenta que lo que pasa es que no hay conocimiento de la palabra de Dios en estos temas, y debido a eso las personas siguen cargando con enfermedades y siguen cargando con estas dolencias, y de hecho algunas personas los muestran como una bandera con la cual sentirse orgulloso. Yo llevo tantos años con tal enfermedad, yo tengo tal enfermedad, es que yo padezco esto, yo sufro aquello, y hacen esa enfermedad parte de su identidad, cuando nuestra identidad debe estar pero en Cristo, no en las enfermedades. Nuestra identidad no debe estar en lo que nos dice el mundo, ni en lo que nos dice el sistema religioso, sino en lo que dice la palabra de Dios. Sí, claro que sí. De hecho, Dylan, mañana vamos a hablar, bueno, se los voy a adelantar para los que puedan tener ese prejuicio, ¿puedo o no puedo estar en la cena? El único requisito para participar de la cena del Señor es creer en Cristo, no más. Y mañana lo vamos a ver a más profundidad. Bueno, entonces la primera razón para que no se manifieste la sanidad de nuestra vida es por la ignorancia, porque desconocemos la enseñanza real, verdadera, acerca de la sanidad. Entonces, si nuestros oídos no han escuchado la enseñanza, nuestro corazón no va a creer y no vamos a poder caminar en esto. Otra razón es el pecado. Ahora, esto no es como, y le soy sincero, si yo hubiera estado presente, o sea, de cuerpo presente en el lugar en el que estaba viendo esa transmisión, que estábamos viendo mi esposa y yo hace algunos días atrás, estábamos viendo una transmisión donde están orando por un niño, una señora, no sé si pastora o qué cosa sería esta señora, está orando por un niño que tienen en los brazos los papás, y empieza esta mujer, yo creo que eso no es ninguna pastora, será cualquier cosa menos pastora, porque el pastor o la pastora deben de tener un corazón sensible precisamente a las ovejas. Y esta mujer, con las manos impuestas, recuerden lo delicado que es imponer, permitir que nos impongan manos a nosotros, sin conocer realmente el ministerio o el oficio de la persona. Esta mujer con las manos puestas en la cabeza del bebé, y la señora lo estaba cargando, la mamá, les va diciendo, es que la enfermedad que tiene el niño es debido al pecado de ustedes. Pero por Dios, si yo hubiera estado presente en ese sitio, me paro y le digo unas cuantas cosas a esta mujer, obviamente cosas, no crean que estoy diciendo que la habría insultado, sino cosas de la palabra, y la habría puesto en su sitio bíblicamente, porque eso no es así, no tiene que ver con el pecado que cometieron otros, ni les estoy diciendo de que el pecado obstaculiza la sanidad, porque Dios lo castiga a usted con una enfermedad si usted comete un pecado. No, vamos a ponerlo en el contexto que es. Y para eso vamos a la palabra de Dios. Esto está en... Por Dios, no anoté la cita. Esto es en Juan. En Juan, creo que es Juan 7. Esto creo que es Juan capítulo 7. Permítanme, para los que toman nota, yo sé que es importante. No. Este es el episodio del hombre que estaba en Betesda. El estanque de Betesda. Permítanme para que tengamos el apunte claro. Esto es en Juan 5. Juan capítulo 5, versículos del 13 al 14. Me había faltado apuntar el capítulo, qué pena con ustedes. Entonces es Juan capítulo 5, versículos desde el 12. Dice, ellos le preguntaron, ¿quiénes son ellos? Las personas que vieron al hombre ya caminando. ¿Quién es el que te dijo, alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. ¿Por qué el pecado obstaculiza que se manifieste la sanidad? Bueno, en realidad lo vamos a mirar desde el sentido práctico y también desde el sentido espiritual. En el sentido práctico, a ver qué dice Amparito, que una iglesia hace muchos años estaba muy enfermo por pecados. Bueno, esa es la ignorancia precisamente de la que hablábamos en el primer punto, Amparito. Entonces,
Y esa es la forma en la que se quieren hacer ver místicos algunos ministros para que la gente los adule más. Pero en realidad el Evangelio es más sencillo de lo que la religión lo quiere complicar. Vamos al sentido práctico. Si una persona tiene problemas del hígado, tiene una enfermedad del hígado, cualquiera sea, pide a Dios por sanidad, o pide no, empieza a caminar en la enseñanza de la sanidad, empieza a entender que la sanidad es algo que Dios nos ha provisto a nosotros, listo, esta persona cree en la sanidad, ok, pero resulta que al fin de semana siguiente va y se mete una borrachera, pero ni la macha. Entonces está siendo contraproducente, porque resulta que el licor es algo que va a terminar afectando su hígado. Entonces lo que esta persona quiere hacer es abusar de la gracia, porque la gracia provee sanidad para esta persona, pero esta persona va y abusa de la gracia, contaminando su cuerpo con algo que le va a terminar dañando el hígado por el que ha estado orando. Sí, espero que me esté haciendo entender. Sí, yo no puedo, sabiendo que me vengo reponiendo, creyendo de que la sanidad es manifiesta en mi vida, que me estoy reponiendo del malestar que he tenido, de que he tenido tos y todo esto, que no es bueno salir a la calle a asimilar el frío de la noche, y si mi esposa me dice, no salga a la calle a asimilar ese frío, y yo no le hago caso y me voy. Cuando digo no le hago caso, no quiere decir de que mi esposa es la que manda. La palabra de Dios dice muy claramente, sométanse unos a otros. Y vamos a tener el tema del matrimonio creo que es la próxima semana. Bueno, no sé si es la próxima o en 2 semanas. No se trata de que uno mande más que el otro, se trata de que nos sometemos el uno al otro en amor. Si yo estoy desobedeciendo a una sugerencia de amor que me está haciendo mi esposa y me voy a la calle, pues ¿para qué oro por mi sanidad? ¿Para qué camino creyendo en la sanidad si voy a hacer algo que va a ser contraproducente? Entonces vemos de este modo cómo el pecado termina afectando mi sanidad y siendo un obstáculo para mi sanidad. No puedo terminar haciendo cosas que van en la dirección contraria a lo que yo necesito, ¿sí? Y espero que con estos 2 ejemplos sea lo suficientemente claro. Si yo estoy creyendo en sanidad por algo en mi vida, no puedo hacer cosas que sean contradictorias a esa sanidad que yo estoy reclamando. Eso en el sentido práctico. Ahora, en el sentido espiritual, nosotros conocimos a una persona, una mujer que ya conoció de Cristo en una condición de salud muy, muy desfavorable, con un cáncer muy avanzado, perdón, un cáncer muy avanzado, donde ya la habían dado como paciente terminal. Ella conoce a Cristo, empieza a creer en la sanidad, empieza bueno, mañana que vamos a hablar de la cena, empieza a aplicar la cena como su medicina para su vida, y empezó a reponerse y a mejorar a tal punto que los médicos la catalogaron como eso, como un milagro, y se repuso y ganó de nuevo kilos y se puso bonita y bueno. Pero tiempo después empezó una relación de unión libre con una persona pues que ni siquiera era creyente. Obviamente al empezar a vivir en pecado, su fe empezó a menguar. Vuelvo y les digo, no se trata de que Dios entonces le mandó de nuevo una enfermedad para castigarla. Cuando nuestra fe mengua, el enemigo busca la manera por la cual atacarnos entonces. Él siempre está esperando que nosotros bajemos la guardia, como en el boxeo. Usted baja la guardia y el otro le mete el derechazo y a la lona se fue. ¿Qué pasó con ella? Bajó su fe al estar viviendo en pecado y debido a eso retornó la enfermedad y desafortunadamente ya ella no nos acompaña en este plano físico. Ya ahora está durmiendo, esperando la resurrección de los muertos. Ella creyó en Cristo, fue salva, pero desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer porque en algún momento prefirió más caminar en la carne que caminar en la fe. Ya prácticamente en su lecho de muerte quiso reversar las cosas, pero ya estaba en un punto en el que ya no había vuelta atrás, y creo que lo mejor fue que ella hubiera descansado, hubiera dormido, y ya que nos espere
hasta el momento en el que va a ser el tiempo de la resurrección. Pero entonces vemos cómo si nosotros empezamos a caminar en pecado, pues la sanidad no se va a manifestar en nosotros, o una sanidad manifiesta va a retroceder. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a menguar y obviamente allí va a aprovechar el diablo para atacar de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, caminar en la palabra, seguir caminando no por temor, por amor a Dios, por todos estos conceptos que hemos visto ya anteriormente, obedeciendo a la palabra no porque, ay, qué miedo me va a pasar esto, sino porque somos consecuentes con la obra de Cristo en nosotros. Nosotros no caminamos en pecado, más bien no dejamos de caminar en pecado porque Dios me va a enviar una maldición, sino que caminamos en rectitud por amor y por correspondencia a la obra de Cristo. Y yo creo que también he sido bastante claro en cuanto a eso en todas las enseñanzas anteriores que hemos tenido. Así que es importante saber que nuestro caminar en Cristo debe ser como dice Pablo, porque la gracia se manifestó en medio del pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir pecando para que la gracia se siga manifestando. De ninguna manera no podemos abusar de la gracia, porque en el abuso de la gracia lo que estamos es mostrando realmente es una falta de fe y una falta de obediencia a la palabra. Otra situación que encontramos precisamente en cuanto a esto está en Santiago 5:15, que dice: cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí nos está mostrando la palabra de que es posible, porque es que aquí esto Santiago lo escribió a creyentes. No se trata de personas no creyentes que están enfermas, sino que si lo leen 2 versículos atrás dice: si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que impongan las manos sobre usted con aceite y oren por usted, y cuando oren con fe el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Se refiere a las personas que por una situación pecaminosa constante han terminado enfermos, y la palabra de Dios dice que hay perdón para sus pecados y hay sanidad para ellos. Entonces, si seguimos en un hábito pecaminoso, eso en algún momento nos va a llevar también a terminar con una enfermedad. Porque puede decir a alguien que diga: no, yo creo en la sanidad y por eso no me voy a enfermar, pero se la pasa acostándose con uno y otro, o con una y otra, y resulta de que la palabra de Dios nos muestra que esto es algo que no está conforme a la palabra de Dios, y pues que si una persona tiene ese tipo de hábitos promiscuos, en algún momento terminará contrayendo una enfermedad de transmisión sexual. Para nadie es eso un secreto. Otra razón por la cual se obstaculiza la sanidad: porque la persona cree que no la merece. Porque la persona considera que debe de seguir pagando por sus pecados que cometió a través de una enfermedad X o Y. Entonces, no, yo cargo con esto porque, bueno, voy a contar aquí no, más bien voy a dejar que esa infidencia la cuente en alguna ocasión mi esposa, cuando ella cuente también su testimonio, su historia de vida, y bueno. Pero hay personas que creen que cargan con enfermedades porque se lo merecen. Yo me merezco este castigo, porque es que yo hice tal cosa, entonces necesito seguir llevando esto como purgando una pena. Pero resulta que si la persona vive bajo esa situación y bajo esa condición, quiere decir que es más meritorio cargar con esa enfermedad que lo que hizo Cristo en la cruz. O sea, yo llevo mi castigo porque lo que hizo Cristo no fue suficiente, entonces prefiero llevar yo mi propio castigo. Y resulta que si la persona vive de ese modo, está anulando la obra de Cristo. Por lo tanto, una persona bajo esa condición no ha creído realmente en Cristo, no ha recibido a Cristo en realidad como su Señor y Salvador. Y en las iglesias hay cantidades de personas así que prefieren cargar. Ellos creen que eso es cargar la cruz. De cargar la cruz ya hablamos en enseñanzas anteriores, de qué es realmente cargar la cruz. Ellos creen que eso es cargar la cruz, llevar con la enfermedad. Yo tengo que seguir sufriendo con esto porque esta es mi cruz. Entonces, ¿en dónde queda la obra de Cristo? ¿En dónde queda todo lo que Cristo hizo por nosotros? Él no fue a la cruz cargando con las enfermedades por nosotros, llevando en su cuerpo todas estas enfermedades para que nosotros las queramos seguir llevando simplemente por querer ser más piadosos, por querer aparentar mayor santidad ante la gente. Resulta que la palabra nos muestra, Romanos 5:17 dice:
Porque si por la transgresión de uno, o sea de Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Todas las cosas que hacen parte de la gracia, incluyendo la justicia, la justificación, son cosas que se reciben porque son un regalo. Un regalo yo no puedo pagar por él. Si yo pago por algo, pues no es un regalo, es algo que yo estoy comprando con mi propio dinero y con mi propio esfuerzo. Entonces, si yo creo que debo de pagar mis culpas con una enfermedad, pues estoy anulando la obra de Cristo y estoy dejando de recibir la gracia. Por lo tanto, estoy demostrando con mis actos que no he creído en Cristo en realidad. Así que el creer que yo me merezco la enfermedad obviamente obstaculiza la sanidad porque estoy anulando la obra de Cristo en mi vida. Otra razón, permítame, tomo agua. Y era lo que hablaba ahora Tatiana, de la importancia de las personas que nos rodean. Y es que en Marcos 6, del 5 al 6, dice, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿En dónde estaba Jesús? Estaba en Nazaret, estaba en su propia tierra. Él no nació en Nazaret, recordemos que él nació en Belén, pero vivió en Nazaret durante mucho tiempo, cuando estaba niño. Y dice que no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Entonces, esto es lo que pasa a veces con la gente que contradice la enseñanza de la sanidad. Y es que dicen, bueno, si la sanidad es cierta, entonces ¿por qué no se van a los hospitales a orar por todos los enfermos y vacían los hospitales para que no hayan más enfermos? Por lo mismo que le pasó aquí a Jesús, porque toda la gente no está dispuesta a creer. Yo he ido a los hospitales a orar por personas, he estado en las unidades de cuidados intensivos orando por personas, mi madre también lo ha hecho, y otras personas que creen también en esto mismo, las he conocido que han ido a estos sitios y han salido sanas las personas de estos lugares, incluso personas que estaban desahuciadas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tanto el enfermo, el paciente, como el entorno del paciente están dispuestos a creer en la palabra. Si él y las personas que le rodean no creen, prácticamente es una pérdida de tiempo. Porque si le pasó a Jesús, un hombre, porque fue un hombre, como se los he explicado ya antes, un hombre con una fe perfecta, porque Jesús tenía una fe inamovible, inquebrantable, un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice aquí que estaba asombrado porque la gente no creía y precisamente él no pudo hacer los milagros que deseaba hacer. Si eso le pasó a Jesús, entonces ¿qué nos puede pasar a nosotros que no tenemos una fe en la dimensión en la que la tenía Cristo? ¿Por qué? Por lo mismo, porque la gente es incrédula, porque la gente no abraza la sanidad, porque la gente prefiere abrazar la enfermedad, prefiere abrazar diagnósticos. Lo que les decía ahora, la gente es feliz diciendo, yo tengo, y cogen ese diagnóstico y lo vuelven así, lo arrullan y esto es mío. Yo tengo esta enfermedad, yo fui diagnosticado con esto, yo llevo tantos años viviendo así, y les parece bonito y creen que les hace una persona sobresaliente en la sociedad, decir que tiene una enfermedad y entre más raro sea el nombre de la enfermedad, como que mejor se sienten. Y resulta de que si la persona no está dispuesta a soltar esa carga y a creer en lo que la palabra de Dios dice, no se va a manifestar la sanidad en esa persona, y mucho menos si su entorno es un entorno tóxico en cuanto a la sanidad, y van a estar pensando, pues es una bobada, ¿para qué vienen a orar? ¿Para qué vienen a hacer eso? Si no se va a sanar, déjenlo quieto. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas son las que no ayudan a que se manifieste la sanidad en la vida de una persona. Cuando a mí me llaman y me dicen, Oscar, queremos que ore por una persona que está en la clínica, o que está en su casa enfermo, lo primero que yo pregunto es, ¿pero esa persona sí quiere que yo vaya? Y sus familiares en su hogar, ¿qué piensan? Porque si yo voy y el enfermo lo que va a hacer es voltearme la cara para el rincón, no quiere que yo ore por él, sus familiares van a estar totalmente escépticos, es una tontería ir. De hecho, cuando Jesús va a orar por la hija de Jairo, lo primero que hace es sacar a todo el mundo y quedarse solamente con su círculo íntimo y con Jairo,
para orar por la niña, porque él sabía que todos los demás iban a estar contaminando la fe colectiva que él necesitaba en ese momento. Él necesitaba gente que sí creyera en el milagro para poder que la niña se levantara. Él dice que sacó a todo el mundo de allí, se quedó con su círculo íntimo, oró por la niña y la niña se levantó. Entonces, si esa es la estrategia de Jesús, apliquemos nosotros también esa estrategia cuando vayamos a orar por un enfermo. Saquemos a la gente que puede generar ese impacto negativo, que puede impactar negativamente la fe colectiva. La fe colectiva es esa creencia conjunta que podemos tener con otras personas. Entonces lo que podemos hacer es, en primer lugar, impartir la palabra, enseñar la palabra acerca de la sanidad a las personas que están allí, y quienes no creen, por favor me abandonan el sitio que voy a orar por el enfermo, y se quedan solamente quienes realmente creen. Y cuando eso pasa, ahí es donde empezamos a ver realmente los resultados, a veces de manera instantánea, otras veces de manera progresiva, pero ahí es donde vemos el resultado, parándonos firme en lo que dice la palabra y con la gente que apoya lo que dice la palabra, no con quienes no estén de acuerdo con nosotros, porque esa gente no nos va a ayudar a que realmente se manifieste la sanidad en esta persona. Otra situación, perdón, es la fe inestable. ¿Qué es la fe inestable? El amigo Santiago nos lo explica de este modo. Santiago 1, del 6 al 8, dice: pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lo lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Yo casi que pensaría que no tengo mucho que explicar de este versículo, de este pasaje, porque creo que se explica solo. Si usted es una persona que es diagnosticada con una enfermedad X y hoy dice: Señor, gracias por tu sanidad, yo creo que soy sano por las llagas de Cristo, yo creo que soy sano porque tu palabra dice que así es. Pero mañana siente el dolor de nuevo y entonces dice: ¿si será que soy sano o no soy sano? Yo creo que no soy sano. Yo pienso que eso no es verdad. Y al día siguiente dice: no, pero sí, yo sí soy sano, porque la palabra, y vuelve y se entusiasma, y día de por medio está con una actitud diferente. Dice la palabra que quien sea así ni pierde el tiempo orando, porque no va a recibir nada. De hecho es lo que dice: porque hoy piensa una cosa y mañana otra. La perseverancia, que hace parte de la fe, es una enseñanza que también quiero darles, pero que se la resumo así cortico. Perseverar no es ser resignado. Nosotros en la cultura popular latinoamericana creemos que la resignación es lo mismo que la perseverancia. Y resignado es cuando usted está en una condición muy mala y usted simplemente dice: no, pues aquí estoy y aquí me quedo. ¿Qué más voy a hacer? Esta es la suerte que me tocó. Pero resulta que la perseverancia no tiene que ver nada con la resignación. La perseverancia es usted creer en algo, mantenerse en esa posición, aunque las circunstancias digan lo contrario. Es decir, usted permanecer diciendo: yo soy sano por las llagas de Cristo, así siga tosiendo, así se siga poniendo mal, así siga en su cuerpo manifestando una cosa diferente, así lo sigan mirando y digan: oiga, usted cada día más flaco. No importa, yo soy sano por las llagas de Cristo. Usted se mantiene en lo que dice la palabra. Sin importar ese tipo de variables, usted sigue pensando precisamente como dice aquí Santiago, más bien lo contrario a lo que dice Santiago, no diciendo una cosa hoy y mañana otra, sino todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo creyendo en lo mismo, hasta que se vea manifestado en su vida lo que usted desea, que es el cumplimiento de la palabra en usted. Es más, hay otro pasaje que quiero traerles y que quiero explicarles acá rápidamente. Y está en Salmos 42. Esto no lo tenía en la lista de versículos de esta enseñanza, pero son cosas que Dios le trae a uno a la mente y pues hay que utilizarlas. Salmo 42, versículo 7. Dice: un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas.
pero como que un abismo llama a otro abismo, eso suena como medio a trabalengua, ¿cierto? Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. ¿De qué está hablando ahí? Hay un abismo o hay un mundo. Me encantaría explicarles esto de otro modo más científico, porque de hecho la ciencia avala esto, pero en otro momento se los explicaré más científicamente. Pero existe un mundo que es el mundo espiritual y hay otro mundo que es el mundo físico. A nosotros, la palabra de Dios nos muestra en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, a través de Pedro, a través de distintos escritos en el Nuevo Testamento, de que ya todas las cosas para nosotros han sido dadas. De hecho, Pedro lo dice de esa manera. Todas las cosas correspondientes a la vida y a lo espiritual nos han sido dadas mediante el conocimiento de Cristo. Entonces todo nos ha sido dado, pero ¿en dónde? Todo eso ha sido provisto en el mundo espiritual. Pero nosotros vivimos es en el mundo físico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar las cosas del mundo espiritual al mundo físico. ¿Cómo? A través de la voz, a través de lo que nosotros decimos. Por eso dice aquí, un abismo llama a otro abismo a la voz o al rugir de tus cascadas, de tu palabra. Es hablando la palabra de Dios, proclamando, declarando la palabra de Dios en mi vida, que yo transfiero las cosas del mundo espiritual al mundo físico. Es como cuando está un dinero en una cuenta X y usted necesita que esté en su cuenta de ahorros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues pedirle al titular de esa cuenta que haga una transferencia a su propia cuenta. Es lo mismo, usted pasar de esta cuenta del mundo espiritual a la cuenta del mundo físico, se hace la transferencia como a través de la palabra de Dios, a través del rugir de la palabra de Dios. Cuando empleamos la palabra de Dios, las cosas que están en el abismo espiritual pasan al abismo físico. Y eso se hace hablando, pero no solo hablando, sino perseverando en lo que yo hablo. Si yo flaqueo, si yo desfallezco, es como que hubiera un problema en el sistema y se cayó la operación. ¿Qué hay que hacer? Empezar otra vez de nuevo. Entonces tenemos que permanecer en la palabra, confesándola, haciendo que pase de un abismo al otro a través de la palabra de Dios, de confesar, de declarar la palabra de Dios en nuestra vida hasta que lo veamos manifestado. Espero que esta explicación también haya sido clara en cuanto a lo de un abismo llama al otro abismo. Es lo que debemos de hacer, permanecer proclamando la palabra de Dios hasta que veamos físicamente en nosotros lo que en el espíritu ya nos ha sido provisto. De eso se trata precisamente todas estas enseñanzas que nosotros les transferimos o que nosotros les damos, de aprender a tomar lo que la gracia ya nos ha provisto, y lo tomamos como a través de la fe, pero la fe tiene una compañera que es la paciencia, la perseverancia, es el permanecer siempre en la palabra de Dios, creyendo en que ella se manifiesta en nuestra vida sí o sí, sin defecto alguno, ella siempre se va a cumplir en nuestras vidas. Bueno, entonces esto es la enseñanza del día de hoy, de los obstáculos para la sanidad. Espero que si hay alguno de esos obstáculos en su vida, usted lo pueda empezar a derribar y pueda empezar a disfrutar de la sanidad en usted, y no solo en usted, sino también en su círculo familiar y en las personas que usted considere que necesitan recibir sanidad, que usted mismo sea un agente de cambio y vaya y lleve la sanidad de Dios a estas personas. Mañana tendremos una enseñanza muy larga, es que yo creo que nos vamos a tardar más de una hora, es acerca de la cena del Señor. Vamos a explicar todo ese contexto de la cena. No les voy a adelantar nada, casi les doy un spoiler de la enseñanza de mañana, pero no, solamente les adelanto que todos pueden participar de la cena del Señor siempre y cuando hayan creído en Cristo, hayan recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y que por favor tengan a la mano el vino de uva o el jugo de uva y el pan, irreemplazables esos dos elementos. No vayan a llegar con Doritos y con Coca-Cola. No entiendo. La hora es la misma hora, a las 7 de la noche. El domingo la transmisión sí será a las 3 de la tarde. El domingo la transmisión será a las 3 de la tarde. Vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Entonces, mañana, enseñanza de la cena,
preparaditos con los elementos, con los utensilios de la cena, para que podamos compartir juntos. Bendiciones, que pasen una feliz noche, que descansen y nos vemos entonces mañana para una nueva clase. Que estén muy bien.